El tema de hoy es hidrosiembra como estrategia sostenible para el control de erosión y revegetación. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar estableciendo el concepto o el problema que nos compete, que es la erosión, ¿verdad? Es algo bien común en todo tipo de proyectos, ¿verdad? Y que se suele dejar a un lado al momento de realizar trabajos, por ejemplo, en proyectos carreteros, en donde establecemos cortes de taludes y pues nos desligamos del tema del control de la erosión, ¿verdad? Aquí una pequeña definición, que es un proceso de desprendimiento y traslado del material del suelo, ¿verdad? Provocado por el agua lluvia, por el viento, la escorrentía, etc. Generando una pérdida gradual del material y que puede comprometer la estabilidad del terreno. Y me quiero detener aquí un poco, porque la erosión la conocemos, inclusive desde que estamos en la escuela, empezamos a hablar del ciclo hidrológico, tocamos temas de erosión. Sin embargo, como ingenieros civiles, vemos que el tema principal es la inestabilidad de los taludes, es decir, la inestabilidad de los terrenos ocasionado por producto de algo tan pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, la erosión inicia a través del impacto de las gotas de lluvia, o también por la acción eólica, ¿verdad?, del viento. Procede, ¿verdad?, también por el agua no controlada y provocando escorrentía a través del suelo, y que termina transportando estos materiales, pierde su masa y termina ocasionando pues lo que son deslizamientos, ¿verdad? Básicamente es el proceso que ocurre. Entonces, una de las técnicas o la técnica por excelencia para controlar lo que es la erosión y evitar estos problemas mencionados es la revegetación, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a llevarlo desde un inicio como una línea de tiempo, el proceso que explica este fenómeno, ¿no? Los factores a considerar cuando se aplican soluciones para controlar la erosión en taludes son el tipo de suelo, la inclinación del talud, las especies botánicas nativas, condiciones pluviales, control de la escorrentía. Estos son los factores que yo tengo que tener en cuenta, porque muchas veces queremos aplicar soluciones de un tipo, llámese geomanta, llámese geocelda, llámese revegetación con vetiver, llámese hidrosiembra. Las diferentes gamas de soluciones que existen va pues de la mano con el análisis de los factores previos a la aplicación, ¿no? Entonces, lo más importante que yo debo de tener en cuenta es la inclinación del talud, la geometría con la que yo me voy a encontrar para aplicar el tipo de solución a intervenir en ese terreno. Y lo otro son las condiciones climáticas, es decir, el régimen pluvial que afecta a la zona, ¿verdad? Ya puede ser desde un punto donde tenemos climas tropicales como el nuestro, o inclusive tenemos climas más secos, más áridos en Choluteca, la zona sur del país. Entonces va dependiendo. Además, la especie botánica que también se aplica a la revegetación que yo voy a querer lograr. Entonces, básicamente, eso es un poco, y por mencionar algunos tipos de erosión, vemos no sé si esto tiene un puntero, no, ok, en la parte de la fotografía que tengo aquí a mi izquierda podemos ver ciertos canales, ciertos surcos que se van formando a partir del flujo no controlado, ¿no? Entonces, primero que nada, ante la problemática del control de erosión, yo debo de establecer algo fundamental, y es el control de las aguas. Ninguna solución que vengan a explicar o que se venga a querer aplicar a este fenómeno va a tener éxito si yo no controlo lo que es la escorrentía, controlo correctamente las aguas, ¿verdad? Entonces, yo lo que debo de hacer son contracunetas, descargarlo a través de escaleras disipadoras para evitar este tipo de transporte, en donde aquí ya va siendo evidente, ¿no?, una cárcava formada por la escorrentía superficial. Básicamente tenemos este tipo de
de situaciones, escenarios que nos encontramos en el día a día, más que todo en proyectos carreteros, y va a ir bien enfocada a ello la charla, cuando generalmente se trabajan estos taludes, se cortan, pero no se prevé lo que es el control de la erosión. ¿Y qué termina pasando? Terminan pasando deslizamientos, terminan pasando accidentes, inclusive en donde tenemos suelos saprolíticos conformados por suelos y bulones de roca, ocasionan caída de roca que han terminado en tragedias. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la Moramulca, ¿verdad?, en donde han tenido problemas de este tipo. Es otro tipo de formación rocosa, pero para hacer un símil y que entremos en contexto de lo que vamos a ver. Entonces, estos son algunas de las imágenes de lo que ocurre, ¿verdad?, por la falta del control de erosión. Vemos en esta fotografía a su izquierda, tenemos el arrastre de sedimentos, y en esta otra fotografía de su derecha, pues tienen la formación de las cárcavas. Esto es básicamente la problemática que ocurre ante estos fenómenos. Podemos ver aquí una carretera en plena construcción, en donde ya tenemos, por el tipo de corte que yo hice, la geometría que yo realicé en ese proyecto, ¿verdad?, se presenta este tipo de problema. Es una problemática evidente en los diferentes proyectos a nivel nacional, los proyectos carreteros a nivel nacional, que consideramos lo que es el corte, generalmente se estabiliza a través de la geometría del talud, del corte, pero dejamos a un lado y olvidamos lo que es un tema muy importante, que como veíamos al inicio, algo pequeño, ¿verdad?, como es la gota de lluvia, el transporte de ese sedimento, termina ocasionando lo que son deslizamientos, inestabilidad de los taludes, logrando, ¿verdad?, tener problemas de este tipo, como vemos acá. Entonces, el control de la erosión se enfoca básicamente en una falla superficial que yo tengo aquí modelado, en este pequeño esquema de un talud, ¿verdad? La línea punteada en azul representa la falla que a mí me compete, ¿ok? Yo como ingeniero civil, ingeniero geotecnista, al momento de analizar ese talud del proyecto que yo voy a realizar, hago un análisis de estabilidad global, ¿verdad? Ya sea por el método que más les guste y que más nos convenga, y empiezo a ver y empiezo a meterle mucho número y empiezo a meterle cabeza a que ese talud me funcione, ¿verdad? Y yo lo estabilicé, ya sea con la técnica que sea, sino con un muro de contención o generalmente cuando lo hago con geometría. Pero me olvido de esa falla superficial que está o que va a terminar ocasionando el desprendimiento, la erosión de ese material, y que va a terminar ocasionando lo que es una falla global. ¿Por qué? Porque voy perdiendo peso, voy perdiendo masa, fuerzas resistentes que evitan el empuje de ese talud, ¿no? Tenemos aquí que sucede típicamente hasta 1,20 metros de altura, dependiendo el tipo de suelo que yo tenga. Generalmente el suelo que más se ve afectado es el suelo de tipo arcilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gota de lluvia lo que hace es que dispersa y va generando como una capa en donde tapa los poros y no permite lo que es la infiltración del agua lluvia. Entonces, básicamente se genera una película de agua que conocemos como escorrentía y termina llevando ese material o depositándolo en la parte del pie del talud. La técnica por excelencia para el control de la erosión es la revegetación. Básicamente existen diferentes tipos de técnicas para revegetar, pero terminamos llegando a este asunto, lo que es la revegetación. ¿Qué hace la planta entre sus diferentes bondades? Uno, la planta lo que hace es disminuir o amortiguar el impacto del agua lluvia, esa es una. También le quita velocidad en la escorrentía, ¿por qué? Porque va pegando el flujo y va permitiendo también que se vaya infiltrando dentro del suelo. Aparte hay un excedente de saturación de agua, y la vegetación lo que hace, el sistema radicular lo que hace es que chupa esa agua, el término coloquial que usamos nosotros,
y termina pues de estabilizar esa zona. Aparte de, se genera una especie de telaraña, una especie de malla que termina de coser ese suelo y básicamente ese es el sistema o la idea del control de la erosión a través del sistema radicular de la planta, ¿verdad? Tenemos por aquí que su importancia es tal que aun cuando se eliminan los elementos vegetales, es decir, existen diferentes plantas que al llegar el verano su hoja se pierde, pero el sistema radicular termina de sujetar ese suelo. Por ejemplo, el maní forrajero, que es una de las plantas que se utilizan para el control de la erosión, es una planta que cuando está en verano, él pierde su hoja, pierde su flor, que es una florcita amarilla, pero el sistema radicular está presente. En esta fotografía que tengo por acá, vemos como los dos escenarios, ¿no? La escorrentía superficial causa la erosión y un deslizamiento progresivo de ese suelo, y en el lado próximo tenemos cuando ya está establecida una vegetación, ¿no? A nivel esquemático, con raíces profundas, una estabilización y una infiltración, y básicamente ese es el proceso que termina siendo lo que es la revegetación. Hablar un poco también de las especies, porque esta es una de las preguntas más comunes que nos hacen: qué tipo de especie o de qué tipo de vegetación se me permite a mí trabajarla con la técnica de hidrosiembra. Por comentarles aquí, tenemos lo que es la braquiaria humidícola, que es una especie de pasto, una planta con mucha raíz, inclusive trabaja muy bien ante las quemas, es una de sus bondades. La braquiaria decumbens, que es la que generalmente nosotros aplicamos por el tipo de floración, por el tipo de germinación y por su adaptabilidad a los diferentes climas de nuestro país, ¿no? Y también está el maní forrajero, el Arachis pintoi, que yo les mencionaba, que es una planta en donde se necesita un poco de humedad entre el 20 y el 60%, que se los mencionó acá, y que sus bondades o su sistema radicular en verano, pues termina de coser muy bien el suelo sin la necesidad de tener lo que es la vegetación, ¿verdad? Entonces, tocando una de las técnicas de vegetación, ya introducido el tema hasta acá, tenemos lo que es la hidrosiembra, que es básicamente el tema principal de lo que les quiero venir a hablar hoy, y que es una técnica de revegetación, ¿verdad? Tal cual, para control de erosión, que es lo que yo busco, en donde hay una mezcla de fertilizante, de mulch, ¿verdad?, de semillas, también lleva enraizadores, también insecticidas, para que se termine de germinar, termine de establecer en el área afectada o a proteger una vegetación abundante que me controle esta problemática, que es la erosión en taludes, ¿verdad? Y básicamente esta es una de las imágenes que tenemos acá con la decumbens, la braquiaria decumbens ya establecida, es básicamente el pasto que se termina de realizar. Esta es una imagen también, y en una de las bondades de la hidrosiembra es que se puede establecer en suelos completamente inertes. Por ejemplo, esta es una fotografía de una mina, donde si ven es un material inerte, en donde no tiene o no cuenta con humus o presencia de materia orgánica, y que con un producto que se conoce como suelo biótico, que ya lo veremos más adelante, se puede llegar a establecer este tipo de control de erosión, ¿verdad? Entonces, dentro de estas bondades que nos ofrece la hidrosiembra, que es una técnica de revegetación, es el poder aplicarla en suelos en donde no tengo o tengo condiciones muy desfavorables, y puedo establecer una vegetación que me permite el control de la vegetación, ¿no? De la erosión, perdón. Esta técnica favorece la germinación rápida, y yo la puedo hacer durante poco tiempo, y además llegar a grandes extensiones de terreno, ¿verdad? Aparte de ello, puedo llegar a zonas de difícil acceso y aplicarlas con suelos sin presencia de materia orgánica, que es lo que les mencionaba. Esta es una imagen
de lo que se termina viendo a los 2 o 3 días de establecido. Eso es un hidromanta, que es un material vivo, ¿verdad? Que eso es lo que se aplica. Lleva un mulch o una hidromanta, que es un medio que me permite a mí la germinación de la semilla, el establecimiento, la cual puede durar entre 12 a 18 meses, esa capa de mulch, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de cómo se ve este proceso, ¿no? De cobertura. Inicia germinando a los 2, 3, 4 días, y ya tengo vegetaciones de este tipo en tiempo de 30 a 45 días. Entonces son técnicas que me permiten a mí, dentro de sus bondades, lograr grandes extensiones de tierra, lograr vegetaciones, el establecimiento de la vegetación en tiempos rápidos, y aparte de ello yo puedo avanzar, ¿verdad? Durante tiempos, por ejemplo, de invierno, que es cuando se recomienda realizar este tipo de técnicas. Y entro también al tema de la revegetación sostenible y entramos a los diferentes fundamentos. ¿Y por qué la hidrosiembra viene a ser un término o una técnica avalada, sostenible, de forma sostenible, ¿verdad? Porque se pueden establecer técnicas de revegetación, por ejemplo, el vetiver o inclusive el maní forrajero es una de las plantas que también se puede establecer de forma más empírica, de forma manual. Sin embargo, la hidrosiembra, dentro de los 5 fundamentos que les quiero mencionar hoy, es evaluar y crear condiciones óptimas del suelo. ¿Okay? Lo primero que yo hago es analizar el tipo de suelo que tengo, qué inclinación de talud, en qué zona estoy, el régimen pluvial, muy importante también en este tipo de soluciones. Elegir la especie de la planta adecuada, ¿ok? No es lo mismo estar en una zona como la zona sur, en donde es muy seco, o a estar en una zona donde llueve mucho, por ejemplo, Roatán o La Ceiba, ¿no? Entonces va a depender de este tipo de situaciones en las que yo me encuentre. Seleccionar el material correcto para el control de la erosión, vamos a entrar más adelante a ello. Asegurar una instalación adecuada. Existen guías de instalación normadas y establecidas en diferentes países, y el seguimiento y prácticas de mantenimiento, ¿no? Esto es básicamente los 5 pasos a seguir para lograr lo que es una revegetación sostenible, que sea amigable con el ambiente y que funcione, ¿verdad? Porque como les decía al inicio, yo debo de analizar realmente en qué escenario yo estoy para ver y lograr una adecuada revegetación. Evaluar y crear condiciones óptimas del suelo. Yo analizo la estructura que yo tengo, la geometría del talud que yo voy a tener, la inclinación con la que yo me voy a encontrar, ¿verdad? Y aparte, generalmente lo que hacemos, por ejemplo, dentro de esta técnica de hidrosiembra, lo primero, al momento de ir a analizar, es tomar muestras de suelo. Lo estamos haciendo acá, tomando muestras, hacemos el análisis de pH, analizamos el contenido de materia orgánica o el humus, que lo conocemos. ¿Para qué? Para ver si yo necesito la aplicación de un suelo biótico, ¿verdad? Cuando yo tengo suelos con valores menores al 3% de materia orgánica, yo debo de aplicar lo que es un suelo biótico. Entonces, el conocer muy bien la técnica me permite a mí, o garantizo yo, la eficiencia y los buenos resultados, ¿verdad? Porque al final, si yo establezco dentro de una especificación cierto tipo de control de erosión, pero que al final no terminará llegando a buen puerto o teniendo buenos resultados, básicamente estoy botando el dinero, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos aquí es optimizar los recursos de manera tal que, conociendo bien yo mi técnica de control de erosión, pueda asegurar el éxito de este tipo de técnicas. El paso 2, lo que les mencionaba, el analizar el tipo de semilla, el tipo de planta que yo voy a utilizar, y entramos aquí a seleccionar el material correcto para el control de la erosión,
Este es el material que nosotros usamos, el Flexterra, ¿verdad? Que es un medio de crecimiento flexible de alto rendimiento, ya lo veremos en algunas imágenes, y que lo que hace es formar una matriz, o sea, una hidromanta, un medio que cubre completamente el terreno y genera las condiciones óptimas para el crecimiento y el establecimiento de esa vegetación. Básicamente eso es. Esa es una combinación de diferentes materiales, con diferentes componentes que me permiten establecer ese medio que yo les mencionaba. Esta es una imagen, un esquema, en donde yo puedo guiarme, tener una noción de cuándo yo puedo aplicar. Por ejemplo, el Flexterra, que lo encuentro más o menos en esta posición, yo puedo a partir de ahí tener hasta esas pendientes, que es más o menos un 45 grados, puedo yo establecer una vegetación completa sin necesidad de reforzar con técnicas como la colocación de geomantas. Ya cuando yo tengo mayores inclinaciones, tengo otro tipo de suelo, tengo un suelo con conformación saprolítica, yo necesito también ya reforzar, ¿verdad? Como lo mencionamos aquí, o al final, cuando ya tenemos pendientes muy elevadas y el control de la erosión es prácticamente complicado de hacer, ya yo tengo que utilizar una técnica tipo shotcrete o un enrocado, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, conocer muy bien la inclinación del talud, el tipo de talud que yo tengo, la formación de suelo que yo tengo y las condiciones pluviales con las que yo me encuentro para elegir una buena técnica de revegetación. Este es el mulch, el Flexterra que les mencionaba, genera esta capa que cubre completamente el suelo y genera un medio vivo, un ambiente óptimo para el crecimiento y el establecimiento de la vegetación. Básicamente eso es lo que asegura este producto utilizado y la técnica con la que se usa, ¿verdad? Tenemos una imagen por allá para que vean la adherencia que tiene este material, es como alguna especie de pelitos, ¿verdad? Que termina adhiriéndose muy bien al suelo. Aparte de ello, esta es una técnica que me gusta mucho porque yo no necesito como dicen, peinar el talud, no necesito darle forma, yo puedo establecer mi vegetación aplicándolo tal cual está y logrando hacerlo grandes cantidades de terreno en muy poco tiempo. El suelo biótico que les mencionaba, cuando yo tengo una menor presencia del 3% de humus o materia orgánica, yo puedo o debo de instalar un suelo biótico que es el Proganix de la misma línea, ¿verdad? Que me permite a mí el medio óptimo el establecimiento de la germinación de esa semilla en suelos en donde inclusive no tengo materia orgánica. Ya lo veremos por aquí en este caso, que es una mina en Panamá, ¿verdad? En donde es un talud con una presencia nula de materia orgánica, ¿verdad? Es material de desperdicio, ¿verdad? La aplicación del Proganix o el suelo biótico, aplicación del Flexterra, que es la hidromanta, y aquí ya va la combinación del fertilizante, la semilla, etcétera. Cómo se ve a los 5 días ya germinado el producto y finalmente establecida la vegetación en 60 días. Básicamente esta es la técnica y los resultados que se tienen en diferentes tipos de proyectos. Hay muchos proyectos, bueno, la matriz está en Estados Unidos, pero en la República de Panamá también está instalado ya dentro de su reglamento, en el REP 21 ellos lo tienen bien instalado y en el manual del Ministerio de Obras Públicas también está bien establecido lo que es las técnicas de control de erosión. Existen ya las metodologías que nosotros debemos de continuar, de establecer también dentro de nuestros códigos, ¿verdad? Aparte de ello, pues, seguir una instalación adecuada de este tipo de proyectos. No sé, ay, me salté. Okay. Esta es una guía de aplicación para Flexterra, ¿verdad? Que es el producto que les mencionaba y que va dependiendo del tipo de inclinación que yo tenga,
¿verdad? Para ver la dosificación. Por ejemplo, si lo vemos aquí, va de 2.800 kilogramos por hectárea, de 3.400, etcétera, y dependiendo de la hidrosemilladora que yo tenga. Entonces, generalmente existen guías de instalación. El producto que les estaba mencionando tiene esta particularidad y también nos muestra la aplicación para diferentes inclinaciones de talud, como lo vemos aquí, ¿verdad? Y vemos cómo quedaría una correcta instalación de forma visual, que yo pueda saber que eso se está aplicando bien. Finalmente, pues quiero mostrarle casos de éxito aquí en Honduras, porque les mostraba unos casos en Panamá. Dentro de Lázaros y Lázaros, pues ya se tiene una relación con Profile, que es la casa matriz, el fabricante de este tipo de productos, y tenemos proyectos a lo largo de los años, proyectos exitosos. Este es en la hidroeléctrica San Juan en el año 2010. Me mencionaba el ingeniero Ernesto, que está aquí en la fotografía, que tenían este tipo de problemas, ¿verdad? Tenían un talud, como lo conocemos, lomo de caballo, ¿verdad? Con inclinaciones a ambos lados, y necesitaban establecer la vegetación porque la escorrentía les iba a cortar el paso, producto de la erosión, ¿verdad? Entonces se estableció que, por cierto, aquí son inclinaciones muy grandes, y lo que hicieron fue colocar disipadores de energía, ¿verdad?, a cada cierta distancia, que se llaman terratubes, que permiten lo que es disipar la energía del agua de la escorrentía para que no vaya a lavar lo que es la hidrosiembra, ¿verdad? Y estas son imágenes ya establecida la hidrosiembra, ya establecida la vegetación, y que permite controlar lo que es la erosión, ¿verdad? Disminuir la velocidad del agua, reducir o amortiguar el impacto de las gotas de lluvia, y de esta manera pues tener este tipo de casos de éxito. Otro por acá es un proyecto de la familia Yar, ¿verdad? Tenían un tipo de suelo, este es un suelo más de estilo más rocoso, un suelo estable por sí mismo, ¿no? Y se pudo aplicar esta técnica directamente, siempre y cuando teniendo en cuenta los dos fundamentos, ¿no?, que les mencionaba: el control de las aguas superiores y que el talud sea geotécnicamente estable. A partir de ahí nosotros podemos aplicar este tipo de soluciones. Si no, no hay una receta mágica que yo vaya a poder estabilizar un talud, una falla global o compuesta con la vegetación. Esto es aplicable únicamente para el control de erosión, ¿verdad? Vemos aquí la aplicación ya establecido, lo que es el FlexTerra, y el establecimiento de la vegetación para este tipo de proyectos. Tenemos otro también en Taula B, un suelo con pendientes muy pronunciadas, con un cierto tipo de suelo, y en donde se tuvo que utilizar una combinación de técnicas, que es el establecimiento de geomantas reforzadas, ¿verdad?, que es una que también nosotros manejamos dentro de nuestra gama de soluciones contra el control de la erosión, y en combinación con la hidrosiembra, ¿no? Y se termina pues de ver este tipo de proyectos ya establecida nuevamente la vegetación. Básicamente eso. Proyectos un poco más actuales, en Ecovivienda etapa 1, se hizo este tipo de técnicas para establecer la vegetación, áreas verdes, control de la erosión en estos taludes, ¿no? Y también en lo que es Unitec, ¿verdad? Se colocó el tipo de solución con la instalación por la pendiente que tenía, también geomantas, y se utilizaron también terratubes para disipar esa energía. Básicamente eso es lo que el resultado final, ¿no?, de esta técnica, y quedarme con ello, que como técnica de control de erosión, de la problemática que existe, y básicamente era eso, o sea, el mostrarles desde dónde inicia el problema, llevarlo a lo que es cómo lo soluciono, y mostrarles la técnica de la hidrosiembra, ¿verdad?
de forma sostenible, de forma que sea eficiente, que sea óptima y que garantice resultados. Nosotros pues estamos comprometidos a ello, a llevar nuestros productos, llevar nuestras soluciones, a que estos funcionen realmente a este tipo de problemas. Entonces básicamente eso es lo que yo traigo para ustedes hoy.